¿Sabías que una sola frase puede cambiar por completo la respuesta que recibes de una inteligencia artificial? En este video descubrirás 3 técnicas fundamentales que están transformando la manera en que los seres humanos se comunican con la IA generativa, Zero Shot, One Shot y Few Shot Prompting. Aprenderás cuándo usar cada una, por qué algunas instrucciones producen respuestas extraordinarias mientras otras generan resultados mediocres, y cómo pequeños cambios en tus prompts pueden marcar una enorme diferencia. Si te interesa la inteligencia artificial, la productividad y las tecnologías que están definiendo el futuro, suscríbete gratuitamente al canal, activa las notificaciones y acompáñanos hasta el final. Lo que aprenderás hoy puede ayudarte a aprovechar mucho mejor el potencial de la IA en tu trabajo, tus estudios y tus proyectos personales. Comencemos. Uno de los descubrimientos más importantes en la evolución de la ingeniería de prompts fue comprender que la calidad de las respuestas generadas por una inteligencia artificial depende en gran medida de la forma en que se presentan las instrucciones. Aunque los modelos modernos poseen una enorme cantidad de conocimientos adquiridos durante su entrenamiento, no siempre pueden adivinar exactamente qué espera el usuario. Por esta razón, investigadores y usuarios comenzaron a experimentar con diferentes maneras de formular solicitudes, dando origen a técnicas que hoy constituyen los fundamentos de la comunicación efectiva con los modelos de lenguaje. Entre ellas destacan 3 enfoques que han demostrado ser extraordinariamente útiles: Zero Shot Prompting, One Shot Prompting y Few Shot Prompting. Estas técnicas representan diferentes niveles de orientación proporcionados a la inteligencia artificial. La diferencia fundamental entre ellas radica en la cantidad de ejemplos que acompañan la instrucción. En algunos casos no se proporciona ningún ejemplo. En otros se muestra uno solo. En situaciones más complejas se ofrecen varios ejemplos para ilustrar claramente el resultado esperado. Comprender estas 3 estrategias es esencial para cualquier persona que desee aprovechar plenamente el potencial de la IA generativa. Para entender su importancia, podemos imaginar una situación cotidiana. Supongamos que una persona solicita a un diseñador gráfico la creación de un logotipo. Si únicamente describe verbalmente lo que desea, el diseñador tendrá cierta libertad para interpretar la solicitud. Sin embargo, si además muestra un ejemplo de un logotipo que le gusta, las posibilidades de obtener un resultado alineado con sus expectativas aumentan considerablemente. Si muestra varios ejemplos, la comprensión del estilo buscado será todavía más precisa. Exactamente el mismo principio se aplica a la interacción con los modelos de inteligencia artificial. La técnica más simple de las 3 es el Zero Shot Prompting. El término significa literalmente 0 ejemplos. En este enfoque, el usuario formula una solicitud sin proporcionar ninguna muestra previa del resultado esperado. La inteligencia artificial debe resolver la tarea utilizando únicamente la información contenida en la instrucción y los conocimientos que adquirió durante su entrenamiento. Cuando una persona escribe algo como explica que es el aprendizaje automático para principiantes, está utilizando Zero Shot Prompting. No incluye ejemplos de explicaciones, ni modelos de respuesta, ni indicaciones adicionales sobre el estilo específico que desea obtener. La inteligencia artificial interpreta la solicitud y genera una respuesta basándose en su comprensión general del tema. La enorme popularidad de esta técnica se debe a su simplicidad. No requiere preparación previa ni conocimientos especializados. Basta con expresar una necesidad y esperar la respuesta correspondiente. Gracias a los avances recientes en los modelos de lenguaje, el Zero Shot Prompting funciona sorprendentemente bien para una amplia variedad de tareas. Puede utilizarse para responder preguntas, generar textos, resumir documentos, traducir contenidos, elaborar listas de ideas y realizar muchas otras actividades. Sin embargo, esta facilidad también tiene algunas limitaciones. Cuando las expectativas del usuario son muy específicas, la inteligencia artificial puede producir resultados correctos pero diferentes de los imaginados originalmente. Esto ocurre porque la instrucción puede interpretarse de múltiples maneras. Si solicitamos títulos para un video sobre inteligencia artificial, el sistema generará opciones razonables,
pero no necesariamente coincidirán con el tono o estilo exacto que buscamos. Para reducir esta ambigüedad surge la segunda técnica, el one-shot prompting. En este enfoque se proporciona un único ejemplo antes de realizar la solicitud principal. Ese ejemplo funciona como una referencia que ayuda a la inteligencia artificial a comprender mejor el resultado esperado. Imaginemos que deseamos generar títulos atractivos para videos de YouTube relacionados con tecnología. En lugar de escribir simplemente genera 10 títulos sobre inteligencia artificial, podríamos proporcionar primero un ejemplo como la tecnología que cambiará el mundo antes de 2035 y luego solicitar nuevos títulos similares. Ese único ejemplo transmite mucha información adicional. La inteligencia artificial puede identificar características relacionadas con el tono, el nivel de dramatismo, el enfoque futurista y el estilo general del contenido. Lo interesante del one-shot prompting es que una sola muestra puede modificar significativamente la calidad de las respuestas. El ejemplo actúa como una especie de demostración práctica. En lugar de describir detalladamente todas las características deseadas, el usuario las muestra de manera implícita a través de un ejemplo. La inteligencia artificial observa el patrón y trata de reproducirlo. Esta técnica se asemeja al aprendizaje humano en numerosos aspectos. Cuando una persona aprende una nueva habilidad, muchas veces basta con observar un ejemplo para comprender lo que se espera de ella. Un estudiante que ve un ejemplo de resolución correcta de un ejercicio matemático suele entender mejor el procedimiento que si recibe únicamente una explicación teórica. Del mismo modo, un único ejemplo puede ayudar a la inteligencia artificial a interpretar una tarea con mayor precisión. A pesar de sus ventajas, existen situaciones donde un solo ejemplo no es suficiente para capturar toda la complejidad del resultado deseado. Algunos estilos, formatos o patrones requieren una representación más amplia. Es precisamente en este contexto donde aparece el few-shot prompting. La expresión few-shot puede traducirse como pocos ejemplos. Esta técnica consiste en proporcionar varias muestras antes de solicitar la tarea principal. Generalmente se utilizan entre 2 y 5 ejemplos, aunque el número puede variar según la situación. El objetivo es ofrecer al modelo una visión más completa del patrón que debe seguir. Supongamos que una empresa desea generar descripciones de productos con un estilo muy específico. En lugar de proporcionar un solo ejemplo, podría mostrar varias descripciones previamente redactadas. La inteligencia artificial analizará las similitudes entre ellas, identificará patrones recurrentes y utilizará esa información para generar nuevos textos coherentes con el estilo deseado. La principal ventaja del few-shot prompting es su capacidad para reducir la ambigüedad. Cuantos más ejemplos representativos se proporcionan, más fácil resulta para la inteligencia artificial comprender exactamente qué espera el usuario. Los ejemplos funcionan como una guía práctica que complementa la instrucción verbal. Podemos comparar esta técnica con el proceso de enseñanza en una escuela. Cuando un profesor introduce un concepto nuevo, rara vez se limita a una única demostración. Generalmente presenta varios ejemplos para ilustrar diferentes aspectos del tema. Cada ejemplo aporta información adicional que ayuda al estudiante a identificar patrones y desarrollar una comprensión más profunda. El few-shot prompting sigue exactamente la misma lógica. Esta técnica ha demostrado ser especialmente útil en tareas relacionadas con la generación de contenido, la clasificación de información, el análisis de sentimientos, la creación de resúmenes, la redacción de correos electrónicos y muchas otras aplicaciones profesionales. Empresas de diversos sectores utilizan ejemplos para orientar el comportamiento de los modelos de lenguaje y garantizar resultados consistentes. Sin embargo, la eficacia del few-shot prompting depende en gran medida de la calidad de los ejemplos seleccionados. Un error frecuente consiste en utilizar muestras inconsistentes o contradictorias. Si cada ejemplo sigue un estilo completamente diferente, la inteligencia artificial tendrá dificultades para identificar el patrón correcto. Por esta razón, los ejemplos deben ser representativos y coherentes con el resultado esperado.
Curiosamente, no siempre es necesario proporcionar una gran cantidad de ejemplos. En muchos casos, 3 o 4 muestras cuidadosamente elegidas resultan más efectivas que una colección extensa de ejemplos redundantes. La clave reside en la calidad y no en la cantidad. Un pequeño conjunto de ejemplos bien seleccionados puede transmitir más información útil que decenas de muestras poco relevantes. A medida que los usuarios adquieren experiencia, descubren que estas 3 técnicas no son mutuamente excluyentes. Por el contrario, forman parte de un continuo de estrategias que pueden aplicarse según las necesidades específicas de cada situación. Para tareas simples, el Zero-Shot Prompting suele ser suficiente. Cuando existe un estilo concreto que deseamos reproducir, el One-Shot Prompting puede ofrecer mejores resultados. Cuando buscamos máxima precisión y consistencia, el Few-Shot Prompting suele convertirse en la mejor alternativa. La elección de una técnica u otra depende del contexto. No existe un enfoque universalmente superior. Un usuario experimentado evalúa la naturaleza de la tarea y selecciona el nivel de orientación más adecuado. En ocasiones comenzará con una simple instrucción y añadirá ejemplos únicamente si considera que los resultados necesitan mejoras. Lo verdaderamente importante es comprender que estas técnicas representan diferentes maneras de comunicarse con la inteligencia artificial. No se trata simplemente de escribir más texto o proporcionar más información. Se trata de ayudar al modelo a comprender nuestras expectativas de forma más clara y precisa. Los ejemplos funcionan como puentes entre nuestras intenciones y las respuestas generadas por el sistema. En definitiva, Zero-Shot Prompting, One-Shot Prompting y Few-Shot Prompting constituyen algunos de los pilares fundamentales de la ingeniería de prompts moderna. Estas técnicas demuestran que la calidad de las respuestas no depende únicamente de la capacidad del modelo, sino también de nuestra habilidad para comunicarnos eficazmente con él. A medida que la inteligencia artificial continúa expandiendo su presencia en ámbitos como la educación, los negocios, la investigación y la creatividad, dominar estas estrategias se convierte en una competencia cada vez más valiosa. Comprender cuándo utilizar instrucciones simples, cuándo proporcionar un ejemplo y cuándo recurrir a múltiples muestras permite transformar interacciones ordinarias en colaboraciones mucho más productivas con los sistemas inteligentes del presente y del futuro. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que estas técnicas de Zero-Shot, One-Shot y Few-Shot Prompting te ayuden a obtener mejores resultados y a aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial. Si este contenido te ha resultado útil, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal, activar las notificaciones y formar parte de nuestra comunidad, donde compartimos conocimientos, herramientas y las últimas novedades sobre IA, tecnología y futuro digital. También te recomendamos ver los videos que aparecen a continuación, seleccionados especialmente para complementar lo aprendido hoy y ayudarte a profundizar aún más en el fascinante mundo de la ingeniería de prompts. Déjanos tu opinión, preguntas o experiencias en los comentarios. Nos encantará leerte y nos vemos en el próximo video.